La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: el arte de la oración. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que la iglesia siempre tiene que estar dándole vuelta: el arte de la oración. Porque cristiano que ya no ora, Satanás lo zarandea, lo agarra y lo lleva al mundo, la cosa se pone fea. Qué triste, después de conocer la verdad, volver al mundo para servir a Satanás. Eso cantábamos antes en la renovación carismática. Pero, de verdad, la oración es una cuestión de vida o muerte. Y la oración tiene un arte. Uno puede comer cualquier cosa que se consiga. Uno ve esos programas de supervivencia al desnudo y ve que se come un gusano, una lagartija, alguna fruta rara que no saben qué será. Pero así no tiene que comer un ser humano ya educado, que quiere crecer, que quiere desarrollarse, que no quiere sobrevivir sino vivir. Y así hay gente que reza el mínimo. Recuerdo siempre a Aquino de Mafalda, que pregunta a la maestra en clase: ¿en su casa rezan? Y Mafalda dice: mi papá. ¿Y qué reza su papá? Cuando se acaba la quincena empieza a decir todo el día: ay Dios mío, ay Dios mío. O sea que esa es la oración mínima, una oración de petición, de ahogo. Pero es que la oración es la amistad con Dios. Y tú que estás ahora integrado en la iglesia, quieres ser amigo del párroco, quieres ser amigo de la directora del grupo, quieres ser amigo del jefe de la música, del que coordina los ministerios. Hazte amigo de Dios, chico. Es el más importante de todo. Es más, te digo una cosa: tiene un gran interés en la amistad contigo. Y la oración lleva a una disciplina, es una cosa exigente la oración. Tenemos que estar pendientes de orar. Y por eso requiere que hagamos un esfuerzo. Nunca estará de más que tú hagas un taller de oración del Padre Larrañaga, que son muy buenos. Te inscribas en una escuela de oración, pero la oración cristiana, distinta de la meditación zen y la meditación musulmana y la meditación hindú, es que se centra siempre en la persona de Jesucristo. Es una relación con la persona de Jesucristo. Grandes santos como Fray Luis de Granada o San Pedro de Alcántara escribieron unos tratados de la oración y devoción muy buenos, en los que te enseñaban a sacar tu tiempo de oración. Se llama oración mental. Santa Teresa es la madre y la maestra, con San Juan de la Cruz, de la oración mental en la Iglesia Católica. Y tú, así como la gente hoy practica fitness, ¿verdad? Saca su tiempo para salir a correr, a caminar, a ir al gimnasio. Yo te invito a tener tu tiempo de oración, el fitness de tu alma, tu tiempo de meditación personal diaria. Hay gente que es atea, o por lo menos no son cristianos practicantes, y trabajan en grandes empresas y las empresas los obligan a meterse en un cuarto zen hasta un rato para calmarse. Bueno, eso está incluido en el paquete de la oración cristiana. Ahí también te relajas, ahí también te calmas. Pero la oración es una lucha. Cuando yo empecé a caminar en las sendas del Señor, en Bejuma, fui a la librería y saqué lo más indefinidamente posible las obras de Santa Teresa de Jesús en la librería pública. Ese libro nunca lo había tocado nadie y lo devolví cuando me fui del pueblo. Lo tuve conmigo más de un año. Y en ese libro me sorprendió que virtud y oración van iguales. Tanto creces cuanto oras. Y Santa Teresa de Jesús divide el mundo en dos tipos de personas: los que tienen oración y los que no tienen oración. Y entonces vamos a conocer un poquito ese mundo de la oración. En cada persona es singular. Y las personas, cuando son muy ignorantes o muy sencillas, muy humildes, Dios hace unos espectáculos de historias de oración con ellos. Y Dios en esto no tiene normas obligatorias. Él puede agarrar a una persona que está en los inicios de la vida espiritual
y llevarla a la unión más plena, tener una sola voluntad con Dios, una sola voluntad, que es el culmen de la oración, el matrimonio espiritual. O puede agarrar a una persona y pasarla toda la vida en la primera fase de la oración. Santa Teresa explica que nuestra alma es como un castillo luminoso hecho de cristal. Y cuando está en gracia de Dios, escucha los silbos del Rey, que vive en el centro del castillo y nos llama a entrar. Porque vivimos por fuera. Afuera lo que hay son sabandijas, cocodrilos, serpientes, barro, basura, hediondes de pantano. Y uno entra en el castillo todavía cargando muchos de esos pestíferos aromas y animales ponzoñosos, cargándolos encima y con garrapatas y piojos. Pero cuando uno entra en el castillo, comienza a pasar de morada en morada hasta que llega a la séptima donde está Dios. ¿Cómo se hace eso, Padre? Vamos a la práctica. Cada persona tiene una forma de orar. Hay personas a las que les gusta el campo, aunque sea una ventana con una matita si vives en Tokio. Pero les gusta orar al aire libre, como San Francisco. Hay personas a las que les encanta el Santísimo Sacramento. Y hay parroquias en Estados Unidos que tienen el Santísimo Sacramento disponible 24 horas. Y así como vas al mercado, tú puedes ir a pasar tu rato con el Santísimo Sacramento todos los días. Y en tu bolso llevar el kit de oración. La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Por supuesto, los santos evangelios, la Biblia. Algún libro de oración, las revelaciones del amor divino de Santa Juliana de Norwich. Algún libro que a ti te llene. Y llevas allí tus libros espirituales, tu cuaderno. Es bueno tener un cuaderno. Y en ese cuaderno escribir lo que tú sientes en oración, lo que Dios te va diciendo, lo que sientes en tu alma. San Pablo de la Cruz nos dejó un diario espiritual de un retiro que él hizo largo en una sacristía. Se quedó en esa sacristía viviendo y él nos cuenta los días en que amanecía entusiasmado, los días en que estaba triste, y eso ilumina mucho. Cuando uno lo lee se da cuenta de que la oración no es una cosa que tú vas a estar pasándolo bien todo el tiempo. A lo mejor el día en que decides hacer oración, el Espíritu Santo te concede bastantes consolaciones para que te animes, pero al tiempito te vas a dar cuenta de que es una lucha. A mí me gusta mucho una historia de Jacob, nuestro padre, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, que una noche la pasó peleando con Dios. Dios se le presentó como un hombre y estuvieron luchando lucha libre toda la noche. Al final de la noche le tocó el muslo a Jacob y lo dejó cojo de por vida. Y Jacob al final le metió una llave y le dijo: quiero que me bendigas. Y se dio cuenta que estaba peleando con el mismo Dios. Esa escena del Antiguo Testamento que yo he pintado algunas veces y que me fascina, me recuerda que la oración para mí es una lucha, porque a nadie le gusta morirse. Y en la oración nosotros vamos muriendo para que viva Cristo en nosotros. Lo más importante de la oración es lo que dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Si diariamente tú pasas un rato con Jesús, un rato con la Virgen María, y si el Espíritu Santo te concede la amistad de Santa Filomena o de San José, o del Beato José León Hernández, o de San Francisco de Asís, o de Conchita Cabrera de Armida, y pasas ratos con ellos, leyendo sus escritos, hablando con ellos, terminas pareciéndote a ellos. Pero sobre todo Jesús. La oración puede estar dirigida a los ángeles, a los santos, a la Virgen María, pero sobre todo siempre a Jesús. Y a ellos por Jesús. Y por Jesús a ellos. Pues yo te invito a que tengas esos ratos diarios y que uses los instrumentos. Un instrumento bueno es la coronilla o el rosario, se llama oración vocal, o las oraciones que están en los libros, el Vía Crucis, las meditaciones. Pero lo importante es que tu mente esté allí. Yo en las mañanas, cuando salgo a caminar, me llevo un aparatico que tiene conexión a Wi-Fi y pongo allí la liturgia de las horas. Arranco a caminar, a veces me va muy bien, pues mi mente va de acorde a lo que voy escuchando. Pero de repente me sorprendo pensando en que sancoché unas vainitas y quedaron bien blanditas, y que cuando vaya al mercado mejor me compro varios paquetes
porque me doy cuenta que es un alimento que tiene pocas calorías. Y cuando me doy cuenta, la señora que reza conmigo la liturgia de las horas en el aparato ya se comió 3 salmos. Y digo, ay, ya perdí, ya dejé de orar. Entonces, la oración no es una cuestión tanto de concentración cuanto de amor, pero sí la mente tiene que estar allí orando. Santa Teresa llamaba a la imaginación la loca de la casa, porque ella en la mente se va por allá y hay que pedirle que se devuelva. No les aconsejo que si están en el tercer misterio y están distraídos, vuelvan otra vez a empezar. Volver a empezar no es bueno en la oración, porque ahí no estás estudiando, ni estás leyendo, ni estás dando una clase. Entonces en esos casos, si te despistas, tienes que volver a empezar. Pero en la oración tú estás con Dios. Y lo que tienes que hacer es volver a estar con el Señor. Ahí donde va la oración. El rosario es un medio maravilloso de oración. Todas las religiones desarrollan alguna forma de rosario, porque realmente como práctica humana es muy buena. Porque tú vas rezando las Ave María y los Padres Nuestros automáticamente. Lo importante es que en tu mente estés con la Virgen contemplando la oración del huerto, la flagelación, el nacimiento del niño Jesús, la predicación del reino, el bautismo en el Jordán, y te lleva al Evangelio. Una forma magnífica de oración es la lección divina, practicada por los monjes católicos ancestralmente. Y es que tú tengas un cuaderno y una Biblia. Entonces tú escoges dónde vas a hacerlo. Si en este caso estaría, como acabo de abrir la Biblia, la abrí en la profecía de Zacarías. Aquel día seguirán al Señor muchas naciones y serán pueblo mío. Yo habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos a ti me envió. Yo agarro ese texto, que es del capítulo 2 de Zacarías, y lo vuelvo a leer. Después que lo vuelvo a leer, lo transcribo al cuaderno, porque cuando uno transcribe, uno profundiza. Y después, ¿qué me dice el Señor aquí? Seguirán al Señor muchas naciones y serán su pueblo. El Señor me está diciendo aquí que Él va a hacer una iglesia. Que Él va a hacer una iglesia de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchas lenguas. Y yo habitaré en medio de ti, dice Dios. O sea que Dios habita aquí en mi parroquia. Dios habita aquí en mi arquidiócesis. Dios habita aquí en la Iglesia Universal. Y sabrán que el Señor de los ejércitos me envió a ti. Ese es Jesucristo. Evidentemente, Jesús es el enviado del Padre. Cuando tú has profundizado en ese texto de la palabra viva de Dios, comienzas un diálogo. Señor, gracias, porque todo ese pueblo lo has formado ya en mi tiempo, y es la iglesia. Yo te doy gracias porque en mi bautismo yo fui incorporado a tu iglesia. Qué cosa tan bonita que yo pertenezca a tu pueblo y que tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, a veces mi corazón se rompe cuando veo escándalos, veo cosas indebidas en la iglesia y me duele el alma. Pero yo sé que además de esas cosas, tú has prometido que tú vas a estar con nosotros aquí. Y por ti me quedo, Señor. Y por ti trabajo. Yo quiero que tu iglesia sea bella. Y ahí te metes a interceder por la iglesia, a rezar por ti dentro de la iglesia, a darle gracias por tu ministerio particular. ¿Ves cómo es la cosa? Y si de repente te encontraste el texto bíblico donde dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra, lo profundizas y haces una oración por tus padres, una oración por tu familia. La lección divina con la palabra de Dios es una forma maravillosa de oración. Y el diálogo, lo que pasa es que les quiero decir para terminar, que la oración es como un matrimonio. Al principio hay muchas palabras en una relación de pareja. Los novios hablan y hablan y hablan cuando están empezando. Cada vez hablan menos. Y cuando llegan a viejos, tienen un silencio en común. Saben todo del otro. Se comunican con una mirada. Y así mismo con Dios, cuando entramos a hablar con Él, llega un momento en que, por lo menos, mi relación con Dios es profunda así. Y en la oración tenemos que perseverar, aunque no sintamos nada, porque no se trata de sentir.
ni de hablar, sino de amar. Me impresiona que la Beata Conchita, ya la estoy canonizando en mi corazón, la Beata Conchita decía al final de su vida: Jesús y yo, como si no nos hubiéramos presentado. Y yo te voy a explicar por qué esa sequedad, por qué esa noche oscura. Cuando uno está en las tinieblas, en un cuarto oscuro, y sale de repente a la luz del mediodía, no ve nada. Como el ojo no se ha adaptado, a uno le parece más oscuro lo de afuera que lo de adentro. Hasta que los bastones y las cosas esas de los ojos se adaptan y empiezas a ver claro. Cuando tú estás en este mundo y entras en la esfera de Dios, no ves nada, pero ya estás en la esfera de Dios. Así que yo te invito, porque finalmente la oración es la respiración del alma, y si tú dejas de orar, las virtudes se pierden y tu unión con Cristo se pierde. Así que es fundamental que le pongas disciplina a la oración y empieces a orar de verdad. Una forma de oración bonita también es escucharme por la voz de Jesús. Aquí estamos siempre para servirte, nutriendo tu alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.